poder participar a la doctora María Luisa Félix con el tema Los 1000 primeros días de vida en el cerebro de un infante y el impacto de la desnutrición crónica infantil en el neurodesarrollo, que es el tema del que veníamos haciendo mención. La doctora María Luisa Félix es médico pediatra con especialidad en neonatología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPI, docente y parte del staff de médicos del Hospital Metropolitano de Quito. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Quiero agradecer al Colegio Médico por esta iniciativa tan importante de reunirnos con un tema vital que, a pesar de que todos creemos que lo conocemos y que lo hemos oído mencionar desde hace décadas, sigue siendo vigente y sigue siendo un tema difícil para la salud pública del país y de Latinoamérica. De manera que felicito al equipo, al doctor Cárdenas, y en especial quiero agradecer a la doctora Aguirre porque ha puesto alma, vida y corazón para que este congreso salga adelante. De manera que felicitaciones y muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos, nos convoca hoy el tema de la desnutrición y a mí me han dado el honor en realidad y el privilegio de poder conversar con ustedes sobre lo que son los primeros 1000 días en la vida de un niño y cómo esto afecta a su cerebro. El objetivo de la reunión de hoy va a ser sensibilizarles sobre la importancia de los primeros 1000 días en el crecimiento y el desarrollo infantil. Como habíamos mencionado hace unos minutos, a pesar de que todos sabemos la importancia de la infancia, quiero que vean que a nivel mundial, para generar más impacto en nuestra conciencia sobre lo que significan los niños y su potencial futuro y cómo esto está ligado a la nutrición, se ha acuñado este tema, este nombre de los 1000 primeros días, que ya lo vamos a revisar. Es importante explorar la relación entre la nutrición adecuada y el desarrollo cerebral en esta etapa y conversar algo sobre las estrategias que cada uno de nosotros, desde nuestro pequeño, humilde, sencillo trabajo, podemos realizar para ir avanzando con el tema de la corrección de la desnutrición. Como ustedes pueden mirar acá, no sé cómo hacer el puntero. ¿Cuál es el puntero? Este tal vez. Ya. Bueno, como ustedes pueden mirar acá, acá tenemos que el 22% de los niños a nivel mundial tienen desnutrición. Ya le habíamos escuchado al doctor Cárdenas que decía que por ende 1 de cada 4 niños tiene desnutrición. Y nuestro país no se queda lejos de eso. Tenemos alrededor de un 20% de niños con desnutrición crónica infantil. ¿Qué significa eso? Que al menos el 50% de la mortalidad infantil tiene como base, es decir, de manera indirecta, a los niños desnutridos. De tal manera que si deseamos disminuir la mortalidad infantil, no lo vamos a poder realizar si no disminuimos la desnutrición como tal. Los países que tienen más desnutrición son, por supuesto, los del África. Sin embargo, países de mediano desarrollo, digamos, como lo nuestro, y en Latinoamérica, todavía no podemos superar la crisis que significa la desnutrición infantil. Esto implica que alrededor del 3 al 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial se pierde por las secuelas que deja la desnutrición crónica infantil. Y aquí está nuestro querido Ecuador. Aquí ven ustedes que a nivel nacional, en la última encuesta realizada por el INEC en el año 23, la desnutrición crónica en los menores de 2 años está en alrededor del 20% a nivel nacional. Siempre el área rural con mayor
impacto en el tema de desnutrición y también, curiosamente, más desnutridos son los niños versus las niñas, 23.5% de varones versus 16.5% de mujeres. Cuando hablamos de desnutrición crónica en menores de 5 años, vemos que baja un poquito el porcentaje a 17.5%, pero siguen siendo el mismo patrón de comportamiento, es decir, hay más desnutrición a nivel rural. ¿Y qué significa esta desnutrición? La desnutrición significa 70 millones de años de pérdida de logro en temas educativos por cohorte de nacimiento. Es decir, no nos alcanzaría la vida entera, ni siquiera la vida de la humanidad como la conocemos, para poder corregir el impacto que tiene la desnutrición a nivel educativo. ¿En qué se traduce eso? Y habíamos dicho 3-5% del Producto Interno Bruto perdido en temas de desnutrición, y eso significa más de 616,000 millones de dólares que generan pérdidas la desnutrición. Y cuando se toma en cuenta que la desnutrición implica pérdidas educativas, económicas, sociales, eso puede superar y llegar a los 35 billones de dólares a nivel mundial. Y ahora vienen nuestros primeros 1000 días. La primera vez que yo escuché primeros 1000 días, dije, bueno, ¿y qué tanto es los primeros 1000 días si finalmente esos primeros 1000 días han existido toda la vida? Pues sí, es verdad que esos primeros 1000 días han existido toda la vida, pero esos 1000 días, ¿qué significan? Significan los 270 días del embarazo, 365 días del primer año y 365 días del segundo año. ¿Y por qué no pusieron 1000 días, 1300 días o 1500 días? Es porque es en este periodo de los 1000 días en el que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el cerebro y por supuesto el resto de órganos también pasan de pesar 0.1 gramos, que es el peso que tiene el cerebro, a las 4 semanas de vida, a 1200, 1300 gramos que pesa el cerebro a los 2 años de vida. Eso les da a ustedes una medida del crecimiento exponencial que tienen los órganos y en este caso concreto, el que más nos preocupa, el cerebro. Es por eso que se ha denominado a estos primeros 1000 días un periodo crítico. ¿Por qué? Porque significa que es un periodo de crecimiento acelerado. Cualquier noxa que altere este crecimiento acelerado dará lugar a daños y secuelas que en muchos casos podrán ser irreparables. Y además viene otro tema importante. Voy a ver si puedo usar este. ¿Y cuál es? Aló, 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 ¿se escucha? Ok, gracias. Sí, muchas gracias. Y mencionábamos acá cuál sería, qué es lo interesante al respecto de los primeros 1000 días. Es el tema de la programación temprana. ¿Qué significa la programación temprana? Significa que cualquier noxa que genere un daño en el metabolismo significará a largo plazo una programación para enfermar en la vida adulta. Y es por eso que esto tiene importancia. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos una diapositiva que se la usó por muchísimos años para tratar de entender cómo era el neurodesarrollo, qué factores estaban involucrados en este neurodesarrollo. Y como vemos, se le dio muchísima importancia por muchas décadas al impacto que tenían los factores biológicos, en este caso endógenos, la herencia.
Y durante muchísimos años, pues hemos pensado que la herencia es la base de una serie de problemas y trastornos del neurodesarrollo. Pero afortunadamente, los estudios han demostrado que el impacto de los factores culturales, psicológicos, sociales, económicos y dentro de esos, la nutrición, es fundamental para tener un neurodesarrollo saludable y óptimo. Yo les he puesto ahí unas 4 estrellitas, porque una de ellas es lo que nos compete el día de hoy, que es el tema nutricional y cómo este influye en el neurodesarrollo. Pero quiero hacerles pensar y meditar que los problemas nutricionales en nuestros países no vienen solos. Los problemas de déficits nutricionales están acompañados también de falta de estimulación psicosensorial, de falta de estimulación afectiva y por ende de una relación madre-hijo que se da en condiciones de mucha precariedad, lo que significa que cuando hay un trastorno nutricional en un niño, de plano, de fondo, vamos a tener también problemas sociológicos, psicológicos, que van a afectar, van a potenciar los daños que se pueden presentar a nivel infantil. Otra cosa interesante de esta diapositiva es que ustedes pueden ver cuando leemos los factores biológicos endógenos al peso que tiene la herencia, pero más abajito dice factores epigenéticos. ¿Y qué significa eso? Significa que los trastornos a los que está expuesto un feto o un niño durante sus primeros días, durante su primera infancia, generan cambios epigenéticos, es decir, el medio ambiente genera cambios epigenéticos. Y eso es lo que denominamos programación. ¿Qué quiere decir esa programación? Ya lo sabemos, que metabólicamente aquellos niños que tuvieron desnutrición o retardo de crecimiento intrauterino, es decir, desnutrición intrauterina, en la vida adulta tendrán síndrome metabólico, hiperlipidemia, hipertensión arterial, diabetes. Y ahora pensemos qué cambios epigenéticos se podrían dar a nivel de sistema nervioso si sabemos que el cerebro y todo el sistema nervioso tienen un crecimiento exponencial durante estos primeros 1000 días. Esta diapositiva les he colocado yo aquí porque me gusta que se den cuenta la relación que existe entre el crecimiento, hablemoslo desde el punto de vista biológico, y el desarrollo cerebral, neurológico, y la correlación que tiene, como ven en la parte inferior de la diapositiva, la correlación que tienen con la forma de alimentación. Entonces, durante los primeros días de vida, pues obviamente estamos hablando de la etapa concepcional, y aquí, ¿de quién depende la nutrición del feto? Exclusivamente de la madre y de la placenta. Eso significa que cuando miramos los primeros 1000 días de vida, debemos dejar ese sesgo que tenemos a veces de hablar del niño que nació y qué podemos hacer por ese niño que nació. Si no nos involucramos en dar a la madre condiciones sociales, laborales y nutricionales adecuadas, estaremos ya perdiendo un gran porcentaje de esos primeros 1000 días. Y luego miremos que el momento que estamos en el día 0, en el día que el niño nace, ¿qué es lo que el niño necesita? Lo que venimos diciendo desde hace 100 años, lactancia materna. No hay nada mejor que la lactancia materna, como vamos a mirar. Y sin embargo, todavía nuestras poblaciones no tienen una adherencia a la lactancia materna en los porcentajes que deberíamos hacerlo. Y finalmente miren cómo el niño a los 6 meses comienza a tener un proceso de desarrollo
Ahí está una foto de lo que desde el punto de vista motriz puede ir alcanzando el niño hasta sus 2 años. Pero deberíamos ahí pensar que no solamente es la parte motriz, sino que es el lenguaje, es la audición, es la visión, es todo el desarrollo social. Y para eso necesitamos que la alimentación complementaria no sea restrictiva. Y que es importante tomarlo en cuenta. Yo soy de docente y recuerdo que hace unos 20 años, 25 años, hacía que mis estudiantes se aprendieran la lista de los productos que estaban prohibidos comer durante el primer año de vida. Y era tan avesado, digamos, el sesgo que uno tenía, que eso era lo que yo valoraba, que es lo que no debía comer un niño el primer año. Y miren, hemos llegado a un momento en que ahora tenemos que decir qué debe comer el niño el primer año. Todo. Porque mientras más amplia sea la alimentación, más equilibrada sea la alimentación, mejores desarrollo neurológico tendremos. Y sin embargo, todavía recibimos mamás que evidentemente reciben de parte de sus proveedores de salud una lista de lo que no deben dar. Y la lista va desde cosas irrisorias, por ejemplo, que en nuestra costa ecuatoriana no le den pescado antes de los 10 meses. ¿Y de qué va a vivir esa familia si tiene el pescado ahí que el marido lo pesca todos los días? Y se me ocurre que el huevo solamente le demos la yema porque la clara, como es llena de proteína, pues es alergénica, y resulta que en el campo al menos las mamás tendrán una gallinita y de vez en cuando un huevo. De tal manera que creo que es importante que comencemos a estructurar de mejor manera lo que significa la alimentación y el desarrollo del niño con estos conceptos que son nuevos y que en su momento, como les menciono, a todos nos sorprendieron, pero que han cambiado sustancialmente. En esta diapositiva yo quiero que se enfoquen en la parte izquierda de la diapositiva. Ahí tenemos todo el periodo prenatal y, como les mencionaba, de 0,1 gramos que pesa el cerebro a las 4 semanas, pues tiene que el cerebro llegar a pesar 350 gramos cuando el niño nace. Y eso implica un crecimiento acelerado. Y conocemos que todos esos procesos que ustedes están mirando en la diapositiva, el cierre del tubo neural, la proliferación neuronal, la migración neuronal, la diferenciación, todo el proceso de maduración de neurotransmisores, el proceso de sinapsis, todo ese proceso, si ustedes lo miran ahí, si miran las flechitas que están abajo, todas tienen un rápido desarrollo durante el periodo prenatal. Después, esas flechitas negras que van más rellenas, digamos, en su mayoría ya no trabajan en el periodo postnatal. Y entonces nuevamente, ¿a quién debemos alimentar y a quién debemos darle todo nuestro contingente? Es a la mujer embarazada. Y lamentablemente, no siempre en atención primaria, no siempre ni siquiera en niveles tercer o cuarto nivel de atención, trabajamos de la mano los pediatras con los obstetras. Generalmente trabajamos divorciados de eso. Quiero que vean además esas 3 curvas con puntitos, las 3 curvas azules, y quiero que miren que corresponden al desarrollo visual y auditivo, aquella que tiene los puntitos, aquella que tiene unas líneas y unos puntitos corresponde al área de desarrollo del lenguaje, y la otra línea cortada, de líneas cortadas, corresponde a la maduración del área prefrontal. Y quiero que se fijen que el pico de esas curvas llega a los 12 meses.
Eso quiere decir que hasta el año se ha producido la mayor cantidad de proceso de desarrollo cerebral. Y a veces creemos, muchas veces, aún las mismas madres, aún nosotros como madres, a veces hemos dicho, bueno, voy a trabajar muchísimo el primer año, renuncio y después me dedico el segundo año. Y después me dedico el tercero. Cuando ya vaya a la guardería, yo voy a encargarme de ayudarle con sus tareas, de llevarle y traerle. Y miren qué es lo que pasa. Que cuando decidimos dedicarnos, ya sea como padres, educadores o como profesional de salud, ya pasó el tiempo de oro. De manera que creo que este es un llamado precisamente para que recordemos que el periodo prenatal y el primer año de vida es aquel donde más proceso de desarrollo a nivel cerebral existe. Quiero que miren un poquito en tan solo unos pocos segundos lo que significa el desarrollo cerebral de un niño. Al nacimiento hay 100.000 millones de neuronas y en el adulto hay 86.000 millones de neuronas. ¿Qué significa eso? Significa que del nacimiento a la vida adulta se pierden un montón de neuronas. ¿Y cuáles se pierden? Estas se pierden en la fase que se denomina poda neuronal. ¿Y qué significa? Que se eliminan todos aquellos circuitos nerviosos que no se usaron. Y entonces, si nuestros niños no tuvieron estimulación afectiva, neurosensorial adecuada durante los 2 primeros años de vida, pues, quién sabe con cuántas más podas neuronales llegarán. Bueno, no me funciona mucho pero bueno, aquí les voy a decir. Al momento del nacimiento hay 2.500 billones de sinapsis y a los 2 años hay 15.000 billones de sinapsis. Es decir, el periodo, como habíamos visto en la diapositiva anterior, la sinaptogénesis se da sobre todo a nivel del primer año de vida. ¿Qué puntos son importantes tomar en cuenta? Yo les he puesto aquí para que miren en secuencia las fotos del gran trabajo que hace el cerebro para comenzar. Desde que el bebé está acostadito y no puede ni moverse ni darse la vuelta, al momento en que comienza a elevar la cabecita y apenas puede sujetarse o se apoya sobre los antebrazos, para después ponerse en posición de gateo, arrastrarse y finalmente poder caminar hacia adelante, primero gateando y después dando pasos. Imagínense lo que significa eso a nivel cerebral. Y con el lenguaje lo mismo. ¿Cuál es el inicio del lenguaje? Esa sonrisa social inicial para después querer imitar lo que escucha, para finalmente al año decir unas 5, 10 palabras y llegar a los 18 meses con unas 40 palabras. Imagínense lo que eso implica. Eso significa que, como habíamos mencionado, si hay deprivación nutricional en nuestros países, la deprivación nutricional va de la mano de falta de educación y de falta de condiciones sociales positivas. Y eso significa que por eso nuestros niños que tienen malnutrición también tienen con más énfasis alteraciones motrices, neurosensoriales y de lenguaje. Acá les quiero recordar nuevamente el papel que tiene el embarazo, el periodo concepcional, el periodo prenatal.
Y quiero, en la parte media de la diapositiva, quiero que miren cómo luce un cerebro de un niño normal y cómo luce el cerebro de un niño abandonado y desnutrido. Sabemos que eso significa una microcefalia. Lo sabemos, está reportada, por eso tomamos el perímetro cefálico en cada uno de los controles de pediatría. Pero a veces no nos damos cuenta de que no es solo el volumen cerebral el que se ha perdido, es decir, no solo es la cantidad de peso de cerebro que se perdió, sino que además son todas esas conexiones nerviosas que también se perdieron y que son las que probablemente van a dar lugar a problemas de neurodesarrollo. En la parte derecha de la diapositiva es un cerebro de un niño malnutrido y ustedes pueden ver que casi no hay el área prefrontal. Es decir, hay desarrollo de otras áreas, pero el área prefrontal, que es el área que tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje, con el control de impulsos, está totalmente ausente, no existe. Esta diapositiva, que es un poco antigua, me gusta colocarla porque ustedes pueden ver a la derecha de la diapositiva la diferencia entre un niño sano de la misma edad que el niño desnutrido. Y podemos ver inmediatamente que tenemos un cerebro más pequeñito y cuando estos niños son sometidos a estudios de neuroimagen, ¿qué tenemos? Tenemos en el caso de un niño bien nutrido, lo tenemos a la derecha, y el cerebro del niño desnutrido, miren, tenemos atrofia cortical, tenemos unos surcos mucho más profundos, tenemos una ventrículomegalia, tenemos una cisura, una línea interhemisférica más grande, es decir, es evidente los cambios macroscópicos, digámoslo así, y por supuesto, detrás de eso está todo el cambio funcional. Ahora quiero decirles, ¿y de dónde nació el tema de programación? Habíamos hablado de que venimos programados metabólicamente, neurológicamente, ya desde el embarazo. Pues este autor, Alan Lucas, es un experto en el tema de nutrición y neurodesarrollo, y Alan Lucas se dedicó durante muchos años a hacer experiencias en animales, en ratas, y entonces él fue el primero que acuñó este nombre de programación. Y de alguna manera, a partir de este nombre de programación, surge este movimiento de considerar los primeros 1000 días de vida. Lucas, que se ha dedicado mucho a la parte nutricional de prematuros, les dio 3 dietas distintas a los prematuros. En ese momento eso era ético porque no estaba claro cómo eso impactaba dentro del desarrollo cerebral. Unos fueron alimentados solo con leche materna, otros con fórmula estándar y otros con fórmula de prematuros enriquecida. Los 3 grupos se comportaron de forma diferente, confirmando los datos vistos en animales, y se generó entonces el concepto de programación y por ende el concepto de los 1000 primeros días. Y ahora les voy a presentar algunos de los estudios más llamativos sobre el tema. Este estudio lo hizo la doctora Elizabeth Isaacs, que siempre trabaja igual con el doctor Alan Lucas, como ven allá. Y ellos hicieron un estudio para determinar cómo el efecto de la alimentación a temprana edad se correlacionaba con el tamaño del núcleo caudado y con el cociente intelectual. ¿Y qué encontraron? Hicieron 76 resonancias magnéticas a adolescentes que habían recibido alimentación diferente durante la etapa neonatal y demostraron que aquellos que tenían una alimentación más nutritiva
tuvieron un volumen del núcleo caudado mayor y la evaluación del cociente intelectual, del índice verbal del cociente intelectual fue mayor. Con lo cual ellos pudieron demostrar que ya no solo era el tamaño de ciertas partes del cerebro, sino que también cómo esto impactaba en el cociente intelectual. Nuevamente, miren ustedes, los mismos autores que son los que se han dedicado mucho a estos estudios, la doctora Isaacs y el doctor Alan Lucas. Ellos hicieron un estudio para evaluar cómo la dieta temprana generaba resultados cognitivos medidos ya no solamente a los pocos años, sino medidos también en la parte de la adolescencia. Y ellos que encontraron que el grupo con alimentación altamente nutritiva tuvo un cociente intelectual, verbal, de rendimiento y total mayor. Y esta diferencia persistió hasta los 16 años, siendo sobre todo el área verbal la que tenía mayor impacto. Y entonces aquí viene uno de los grandes temas, y es que ellos comenzaron entonces a hablar de la necesidad de alimentar tempranamente a los prematuros. Hace muchos años a los prematuros se les dejaba en NPO algunos días supuestamente para que haya un reposo intestinal que no vaya a dar luego problemas con la tolerancia. Se les alimentaba a veces con dextrosa para ver si toleraban. A partir de estos estudios quedó absolutamente prohibido el que se negara o se cambiara alimentación nutritiva con proteínas, con azúcares, con grasas, etcétera, durante el periodo neonatal. Acá tenemos un estudio realizado en marzo del año 23. Se realizó una resonancia a 293 niños y se revisó cómo eran la mielinización medida a través de resonancia magnética durante 3 periodos. Están ahí mencionados de los 6 a los 20 meses, de los 20 a los 30 meses y de los 30 a los 60 meses. Y como ustedes ven ahí están en los 2 primeros casos nuestros primeros 1000 días de vida. Este es el primer estudio dinámico que fue midiendo cómo se realizaba la mielinización en función de lo que comían. Y aquí tienen los resultados. No me digan que les explique mucho porque tampoco entiendo tanto de esto, pero en el lado derecho de la diapositiva ustedes pueden mirar en color amarillo todo lo que es estadísticamente significativo. ¿Y qué se encontró? Que de los 6 a 20 meses, los ácidos grasos poliinsaturados y los micronutrientes, vitaminas y minerales son los que más peso tienen en la mielinización. Y ahí viene la pregunta, ¿cuáles ácidos grasos poliinsaturados? ¿Dónde están? En la leche materna. Y entonces nuevamente volvemos a caer en el mismo discurso de hace décadas, pero que ahora tenemos mucha más evidencia científica para poder promoverlo. Queda clarísimo que a nivel prenatal, una madre debe recibir ácido fólico para evitar los trastornos del tubo neural, hierro, porque ese pool de hierro está demostrado que mejora el rendimiento cognitivo y el desarrollo físico del niño, zinc, porque está ligado a abortos y malformaciones congénitas y también trastornos del tubo neural, yodo, porque todavía existe cretinismo y porque aún en algunos países no hay sal yodada y la gente escoge si consume la sal yodada o no, y el calcio porque está asociado con la restricción del crecimiento. Y nuevamente venimos al inicio de mis comentarios. Si la madre no recibe estos micronutrientes durante su periodo de embarazo, peligra su feto. Por lo cual nuestra tarea como educadores y como personal de salud es insistir en estos programas a nivel prenatal. Este estudio fue hecho en el año 23, en septiembre del año 23 se publicó,
Y este es un estudio muy interesante porque revela la relación directa entre el tipo de alimentación y los resultados a nivel del neurodesarrollo. Los niños que recibieron una dieta nutritiva, hojas verdes, huevos, granos, vegetales rojos y amarillos, versus una comida ultraprocesada, lograron un mayor desempeño en lectura y escritura. A veces uno tiene la idea de que la comida ultraprocesada, bueno, nos dará problemas cuando seamos viejos. Y a veces hasta a los hijos les decimos, bueno, cuando seas viejo, has de estar hipertenso, diabético, bla, bla. Pero es que ya no es solamente que cuando seas viejo, es que si comes así, vas a tener un menor desarrollo cerebral, menor rendimiento cerebral. Entonces, este tipo de estudios, miren, tienen la evidencia suficiente como para que hagamos intervenciones y mantengamos esa política de comida saludable, del plato saludable a nivel de nuestras escuelas y a nivel, por supuesto, de las familias. Este estudio pretendió demostrar los cambios estructurales que se presentaban en el cerebro de niños malnutridos, antes y después del tratamiento. Se estudiaron 52 desnutridos severos de 0 a 5 años, se les hizo resonancia magnética antes y 6 meses después de realizar el tratamiento y se encontraron todos los hallazgos que están mencionados ahí. Atrofia cerebral, ventrículos dilatados, cambios en la sustancia blanca periventricular, surcos profundos, cisternas basales agrandadas, cisura interhemisférica más amplia y, por supuesto, eso implicaba menor desarrollo. Después de la rehabilitación nutricional y la estimulación, se pudo revertir algunas afectaciones. Y esto creo que es sumamente importante, porque a veces vemos desnutridos y aquellos que miramos el vaso medio vacío, decimos, pucha, ya se fregó, pues ya no hay nada que hacer. Pues no. La verdad es que está demostrado que la neuroplasticidad, afortunadamente hay estudios que demuestran que la neuroplasticidad existe ahora hasta en los viejos. Por lo cual, ¿por qué no luchar por dar estimulación, mejorar la alimentación para tratar de revertir algunos de los trastornos que se dan por la desnutrición? Este estudio es un estudio publicado hace poquito también, en el cual se hizo resonancia magnética para medir la mielinización. El proceso de mielinización está asociado con la inteligencia, de manera que estudiaron a 293 recién nacidos, los estudiaron con resonancias magnéticas, pero acá es interesante, ya no miraron solamente la inteligencia verbal o numérica. Aquí lo que miraron fue en la resonancia fueron las áreas de comportamiento social, las áreas que tienen que ver con habilidades sociales. Y de igual manera, los ácidos grasos poliinsaturados, las vitaminas y los minerales, los aminoácidos, puntuaron muy bien en áreas también de desarrollo social. Eso también es interesante porque a veces decimos los niños son producto del medio en el que se desarrollan. Bueno, pues ya no es solamente producto del medio en el que se desarrollan, es también producto de lo que comen. Es decir, un niño bien nutrido va a tener mejor desempeño social, independientemente del contexto social en el que se encuentra. Este es un grupo este es un estudio que se realizó en niños con retardo de crecimiento intrauterino. El tema del retardo de crecimiento intrauterino es interesante porque al no llamar desnutrición intrauterina y ponerle este nombre técnico de retardo de crecimiento intrauterino, a veces no nos damos cuenta, ni los mismos pediatras ni la familia, de que lo que estamos hablando es de una desnutrición intrauterina. Y ellos hicieron un estudio y demostraron que hay menor desarrollo
de diferentes áreas, como ustedes están mirando ahí, con menor consumo de proteínas o energía o el déficit de micronutrientes. Esta es una revisión sistemática de 38 estudios que demostró que los niños con retraso de crecimiento intrauterino a las 35 semanas de gestación alcanzaron 0.5 desvíos de estándar más bajos en todas las evaluaciones de neurodesarrollo y esta diferencia subió a 0.7 en prematuros menores de 35 semanas. ¿Qué áreas estaban afectadas? Había hipertrofia de la amígdala, lo que está a futuro asociado con hiperactividad, ansiedad, hipocampo, disminución del tamaño, provocando un deterioro de la memoria, del control del estado de ánimo y dificultades en el aprendizaje, y como habíamos visto, pobre desarrollo de la corteza prefrontal, donde están áreas relacionadas con el razonamiento y la impulsividad. Encontrándose que, sin duda alguna, la desnutrición es parte de ese componente biológico que tienen los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, los trastornos del aprendizaje, como la dislexia, la discalculia, la disgrafia. Y aquí quiero ponerles esta diapositiva que para mí es bastante esperanzadora. Como hemos visto en la parte debajo de la curva, tenemos mencionados los factores intrauterinos que están involucrados en el crecimiento del cerebro. Vemos que la mayor parte de ese crecimiento, como ustedes ven en el pico de las curvas, está alrededor de los 2 años de vida. Pero lo que quiero mostrarles aquí es cómo se ha estudiado que aquellos niños con desnutrición intrauterina por diferentes razones que no sean depresión socioeconómica y que van a hogares con condiciones mejores, logran mejorar su desempeño, mientras que aquellos que tienen desnutrición intrauterina asociada a condiciones socioeconómicas bajas y permanecen en ese ambiente, no llegan a recuperarse. Esto quiere decir que nuestros esfuerzos en temas de desnutrición crónica deben ir a la par de lo que hablamos de nutrición, deben ir también a la par con lo que significa la estimulación de esos niños. Nuevamente, quiero que les quede claro, aquí tenemos unas 3 curvas y si ustedes miran el punto más alto de esas curvas, la primera dice audición, visión. Miren ustedes, ese pico de desarrollo está alrededor de los 2 o 3 meses de vida. El pico del desarrollo del lenguaje está alrededor de los 6, 8, 9 meses de vida. Y eso significa, como habíamos mencionado, que estamos hablando del primero y segundo año de vida. Y finalmente, quiero poner un poquito, dejarles la inquietud de lo que significa el eje cerebro-intestino. Ya tenemos algunos años hablando de la importancia del eje cerebro-intestino. Sabemos que los pacientes con Alzheimer y con Parkinson tienen una flora bacteriana diferente. Y pues miren que a esto exponemos a nuestros niños cuando nacen y les damos fórmula. ¿Sí? No sabemos el impacto que eso tiene, ya no solo en los primeros 1000 días o los segundos 1000 días, sino a futuro. Aquí tienen ustedes una diapositiva que muestra cómo los niños alimentados con leche materna, los bebés alimentados con leche materna, los neonatos, tienen más lactobacilos y bifidobacterias versus los bacteroides, las enterobacterias, etcétera, que están en aquellos que consumen leche de tarro. Y aunque es cierto que la leche, el sustituto de leche materna, tiene un montón de vitaminas, minerales y ácidos grasos, etcétera, añadidos, y que también teóricamente tienen unos probióticos,
pues la verdad es que el cambio en esta flora bacteriana es un hecho y es por eso que tenemos que rescatar la importancia de todo lo que podemos hacer durante las primeras horas de vida para que el niño tenga acceso a la alimentación de leche materna. Y esta diapositiva tiene que ver un poquito exactamente con lo mismo. Estos son los factores que afectan a la flora bacteriana del bebé y nuevamente, ¿desde cuándo se va a alterar esa flora bacteriana? Desde el periodo prenatal. Si la mamá no tiene una buena alimentación, si consume antibióticos, si no gana de peso lo que debe, gana menos o gana más, la flora bacteriana va a ser diferente. Al nacer, el tema del modo de parto es sumamente importante. Recuerden que si el niño nace por cesárea, se coloniza rápidamente por otro tipo de bacterias y nuevamente caemos en la vida postnatal con la importancia de lo que significa la alimentación con leche materna. Y entonces, finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros en estos primeros 1000 días? Aquí están detallados lo que podemos hacer. Y la verdad es que, afortunadamente, nada de esto es muy costoso. A nivel del periodo prenatal, la consejería en alimentación y los suplementos de vitamina creo que no son inalcanzables. La lactancia materna. Este es un punto que yo hasta ahora no logro entender por qué no tenemos mejor puntaje en cuanto a lactancia materna exclusiva. La alimentación complementaria. Aquí sí hay que trabajar. A nivel de atención primaria se siguen dando listas restrictivas de alimentación a los niños. Y finalmente, deberíamos tener al niño comiendo lo mismo de la familia a los 10 o 12 meses, lo cual es un alivio para evitar que la madre tenga que estar haciendo comidas especiales que a la larga lo único que van a hacer es disminuir el aporte proteico calórico del niño. ¿Y cuáles son entonces las conclusiones? Los primeros 1000 días escribimos el futuro de un niño. Es vital una nutrición adecuada durante estos primeros 1000 días para el desarrollo óptimo del cerebro y la salud infantil. Recuerden que en estos primeros 1000 días está la programación metabólica y neurológica. La nutrición durante la gestación, la lactancia materna y la alimentación complementaria son fundamentales. Sabemos que la desnutrición crónica tiene un impacto negativo, como hemos visto a través de estas resonancias y de estos seguimientos que se hacen a la parte de la mielinización. Y está claro, no podemos salir solos. Este es un trabajo colaborativo. Este es un trabajo donde deben intervenir educadores, ONGs, el Estado, los profesionales que hacemos salud y entidades como aquellas gremiales que conocemos del tema. Y finalmente, yo planteo para aquellos que precisamente están acá y son miembros del Colegio Médico, para que impulsen la ley de los primeros 1000 días. Si no tenemos una ley que garantice que la madre tenga tranquilidad mientras está embarazada, tranquilidad mientras está durante esos 2 primeros años, no vamos a salir de eso. Porque aquí no les he puesto, pero todos sabemos la influencia que tiene el estrés materno en cada una de estas fases del neurodesarrollo. Una madre que se pasa, como lo hemos hecho nosotras como profesionales durante el embarazo, con la mitad de nuestro corazón en el trabajo y la otra mitad del corazón en nuestra casa con nuestra familia, y cuando hemos tenido que dejar al niño pequeñito y dejar recogida leche materna y hemos hecho nuestro propio banco y se nos acaba el banco de leche y no podemos ir a darle de lactar, y cómo eso nos genera un estrés impresionante y cómo ese estrés afecta a la relación mamá y niño. Sin una ley de los primeros 1000 días no podremos generar impacto en nuestra población. Y finalmente, para que se lleven a casa, el pasaporte para una vida saludable son estos primeros 1000 días. En medicina siempre hablamos de los minutos de oro,
la hora de oro. Hay 1 minuto de oro para cuando el recién nacido recién nace. Hay 1 hora de oro o media hora de oro para los infartados. Y de igual manera, este es el periodo de los 1000 primeros días, que es la ventana que nos podrá acceder a salud y al óptimo desarrollo social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Luisa Félix. Tenemos algunas preguntas que las hemos dejado para que las tengamos al final de la intervención de cada ponente y se la vamos a formular en este momento a la doctora María Luisa Félix. Tenemos una pregunta de Edison Peñalosa y de Lourdes Borja. La pregunta dice: buen día, ¿qué opinión le merece los métodos para valorar el neurodesarrollo? Y hay una cita, Denver 2, Ask 3, de Editorial Mexicano Prunape. ¿Cuál de ellos recomienda aplicar teniendo en cuenta la valoración de la sensibilidad y especificidad entre ellos? Bueno, en realidad la pregunta es muy interesante. Yo personalmente no aplico el Denver porque primero que es un test que toma al menos unos 45 minutos para realizarlo de buena forma y además requiere que el profesional tenga un kit completo con la pelotita, con el esferito, con el rompecabezas, con los cubos, bla, bla. Y pues yo nunca he visto ese kit en ningún consultorio médico, ni público ni privado. De manera que para mí el Denver no es un buen instrumento. Y me gusta mucho más y creo que está más al alcance de nosotros y de aquellos que hacemos atención de primer nivel, el test de evaluación de desarrollo psicomotor de IEPI, ¿sí? De la metodología IEPI. Con la metodología IEPI son muy poquitos ítems los que tenemos que evaluar. Es muy asertiva el diagnóstico y entonces yo sugeriría en términos generales que hagan mejor apliquen mejor la metodología de IEPI. Gracias, doctora. Tenemos también 2 comentarios que van a ser recogidos